Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué alegría volver a compartir otro martes más. Llevamos varios meses ya siendo fieles cada martes a la noche para compartir la palabra de Dios en estos tiempos de pandemia, tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos en donde el carácter es probado, donde la paciencia es probada y también donde estamos abocados a luchar con varios desafíos. Estamos instados a ser probados en nuestro carácter. Y esta noche justamente quiero tratar otro de los principios que cada martes venimos dando, un principio fundamental de la iglesia para poder sobrellevar el tema de la pandemia al final, de tal manera que la iglesia quede victoriosa y quede triunfante. Y cuando digo iglesia me refiero a ti, que eres hijo de Dios, hija de Dios, que eres discípulo del Señor y quieres caminar en firmeza, quieres caminar en victoria en Cristo Jesús. Por lo tanto, esta noche quiero traer un tema muy importante, muy necesario, como fruto de la pandemia. Una de las actitudes que toca muy fuertemente al corazón del ser humano es el pesimismo, ¿no? El tema de del confinamiento, estar confinado, estar encerrado, en fin. Hoy están trabajando arduamente los psicólogos, mucha gente está recurriendo a los profesionales de la salud mental para poder sobrellevar este peso, esta consecuencia inevitable de la pandemia. Pero los hijos de Dios tenemos el primer recurso, que es el Señor, ¿verdad? Él es nuestra primera esperanza, nuestra primera fuente a quien acudimos en primer lugar para poder salir adelante contra estos vientos impetuosos que las pruebas de la pandemia nos están trayendo. Así que, queridos, les invito a atender, a comprender también y a compartir conmigo la lectura de la palabra. Cuando cito un texto bíblico, rápidamente en su móvil, en su tablet, busque el texto bíblico que vamos a compartir. Personalmente, la alabanza que escogí para esta noche, Bendito Jesús, es una alabanza que a mí me gusta mucho. Es una alabanza que nos anima, y justamente ese es el antídoto en contra del pesimismo, ¿no? Mi alegría eres tú, mi gozo eres tú, mi deseo eres tú. Entonces necesitamos realmente hacer frente a esa actitud negativa que es el pesimismo. Necesitamos confrontarla, necesitamos hacer una oposición, ¿no? Hacer un ataque, no solamente una defensa. En este caso, frente al pesimismo es necesario hacer un ataque. Así que reconocemos que el pesimismo es una actitud negativa frente a la vida que muchas personas la tienen. Y sobre todo en estas instancias, en estas circunstancias de pandemia, ¿no? Esa actitud pesimista también es una actitud derrotista, fatalista, ¿no? Resulta totalmente contraria a la fe, a la confianza en Dios, que debe caracterizar a todo aquel que vive en el reino del Señor. Tampoco coincide el pesimismo, el fatalismo, con la esperanza y el gozo que se debe manifestar aquel que cree en la victoria, en el triunfo de la obra de Cristo a nuestro favor sobre todo mal. El rey David también fue pastor, ¿verdad? En su juventud, y vivió experiencias también que fueron desalentadoras, experiencias tristes, desoladoras. Pero los salmos nos abren el corazón de David y podemos ver cómo él expresa una confianza absoluta en Dios para superar todas sus amarguras, todas sus pruebas, todas sus tristezas. Expresó esa confianza en canciones, que son los salmos, ¿no? Por ejemplo, él dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida.
¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en su casa, en la casa del Señor, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Tremendo. Ese es el mismo gozo, es la misma confianza, la misma pasión, la misma fe que San Pablo, el apóstol Pablo, aproximadamente 50, 60 años después de Cristo, en la epístola a los Romanos nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está nuestra meta, nuestro propósito. Ahí está la motivación más importante de nuestra vida: llegar a ser a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también dice que llamó, y a los que llamó también justificó, y también los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, resucitó, el que está además a la diestra de Dios e intercede por nosotros. San Pablo hace un remate de confianza, de seguridad y de convicción en este capítulo 8 cuando dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, desnudez, hambre, peligro, COVID, pandemia. Antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es el pesimismo? El pesimismo es una propensión a ver las cosas en su aspecto más desfavorable. Una actitud personal con respecto a la vida que se inclina a creer en el predominio e inevitable victoria del mal sobre el bien. Muchas veces el pesimismo no tiene causas objetivas, sino subjetivas. Sus raíces se encuentran en el egocentrismo, a causa de ese enfoque subjetivo de la vida. Todo se mira a través de la lente que uno ve. Así como una persona con gafas, con anteojos oscuros, lo ve todo oscuro, el egocéntrico termina siendo una persona negativa, que en su vocabulario solo tiene queja, pues la lente oscura de su interior, en su mente y en su ánimo, le hace ver todo de un modo negativo y pesimista. El pesimismo se manifiesta de muchas maneras.
desgano por la vida, queja y queja, que ese es un síntoma de pesimismo, ¿no? Pesimismo crónico. Está el día horrible, este gobierno nos va a matar, nos vamos a ir al no sé, al garete, todo va a salir mal, no me gusta la comida, esto no me gustó, esto es de mala calidad, esto no sirve. Hay gente que siempre tiene en su vocabulario queja, y esa es una característica del pesimismo, ¿no? Quejas por todo, desconfianza de otros. En los matrimonios, uno de los problemas más serios, una de las rajaduras, una de las grietas más profundas que un matrimonio puede tener es cuando hay desconfianza. No solamente en el tipo infidelidad, ¿no? Para abrir puerta a los celos, sino desconfianza también acerca del carácter del otro, acerca de las reacciones del otro. Y ahí entra el pesimismo. Ella como es, seguro que dijo esto. Él, seguro que pensará de esa. A veces pensamos en los matrimonios como que fuéramos, como que leyéramos la mente, ¿no? Prestidigitadores, qué sé yo. No, se me fue la palabra, el que lee la mente al otro, ¿no? Eso es una actitud pesimista, desconfiar, ¿no? También lástima de uno mismo. Es otra actitud de pesimismo. Sospecha de una confabulación malintencionada detrás de cada palabra o de cada gesto. ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Por qué piensas así? ¿Verdad? ¿Has escuchado eso, no? ¿Por qué piensas mal de mí? No, pero si no dije nada. Pero te vi cómo frunciste el ceño, vi cómo levantaste la ceja, vi cómo moviste el dedo, ¿verdad? Y le buscamos, como decimos popularmente, la quinta pata al gato. Y vemos negativamente, vemos mal, pensamos mal del jefe. Un WhatsApp del jefe, seguro que ya me despidió. Seguro que me va a echar la bronca. Seguro que me va a decir algo. Somos propensos, lamentablemente, también desde un aspecto cultural. América Latina hemos crecido con una actitud de pesimismo impresionante. Impresionante. No sé si fruto de esa esclavitud de siglos pasados, ese temor que surgió en el latinoamericano, del colonialismo, pero siempre estuvimos apegados a la desconfianza del otro, a la queja, al tener autocompasión, lástima de uno mismo, ¿no? Patroncito, pobrecito, mami tico, tai tico, ¿verdad? Una actitud como de pena de uno mismo, ¿no? Entonces, el pesimismo se trata de una propensión también a creer las mentiras de Satanás antes que la verdad de Dios. Creer que lo bueno durará poco, que lo malo será más que lo bueno. No, seguro no me sale bien. Pero entra a estudiar esta. No, es que no hay salida para esas carreras. Pero ábrete este negocio. No, pero sí hay un montón de negocios de lo mismo. ¿Verdad? Pero vamos a esta ciudad. ¿Pero qué hay de bueno en esa ciudad? Bueno, pues nos paseamos, nos damos una vuelta. Vemos todo de aspecto negativo. Es un estado de ánimo, y lo peor de todos, déjeme decirle que este estado de ánimo es contagioso. Y eso es grave, es contagioso. Porque refleja una idea fija, ¿no? Que todo es irremediable. Esta mentalidad negativa no puede aportar nada constructivo a la vida de la comunidad, de la iglesia. No es la voluntad de Dios pensar de esa manera. Proyecta su mismo espíritu sobre lo que ve.
sobre las situaciones variadas de la vida. Los padres somos responsables de la formación del carácter de nuestros hijos. Lo que un niño es de 0 a 9 años, va a ser toda la vida. Por lo tanto, qué importante es poner una impronta en el carácter de nuestros hijos de una actitud de esperanza de la vida, de que también hay el lado positivo, de que también existe Dios. Yo recuerdo cuando mi hijo Juan Javier tenía 18, 19 años, él pidió al Señor ir a estudiar al extranjero. Quería aprender idiomas, quería abrir camino a carreras fuera de España. Y recuerdo que el Señor, de una forma milagrosa, proveyó la economía para enviarlo a una universidad en Bruselas, en Bélgica. Y cuando él se fue, realmente estábamos totalmente desconociendo el futuro de él. Y yo vi en Juan una actitud de fe y de esperanza. De hecho, también seguramente en nosotros como padres hubo esa misma actitud de fe, porque pasaron los 4 años de su facultad y se graduó con honores, magna cum laude, en fin, o sea, Dios nos bendijo. Dios aprobó la actitud, el paso de fe. La fe es caminar hacia un precipicio donde no ves dónde pones el pie, y es donde aparece la mano de Dios para sostenerte. Vamos a ver algunos factores que inciden para producir el pesimismo. Existen varios grados o formas de pesimismo. Algunas personas sufren de un pesimismo esporádico, ¿no? Es decir, no es permanente. De vez en cuando, ocasionalmente caen en ese estado anímico. Otras, bajo circunstancias difíciles, empiezan a caer, ¿no?, en un bucle que los lleva a un pozo interior, a un hueco, a una cavidad profunda en su interior, y muchas veces no es fácil salir de ahí. Otras, yo creo que esta es la mayoría, son pesimistas por su propio carácter, por su forma de ser. Por eso digo, los padres ponemos una impronta a los hijos cuando actuamos con fe. Pero si en casa nos oyen un vocabulario negativo, un vocabulario de pesimismo, de derrota, no vamos a tener, no va a alcanzar, no va a ser posible, no vamos a... El hijo oye y eso recibe. Ese mismo espíritu de queja, de pesimismo, de falta de fe, le estamos poniendo a nuestros hijos. Recuerden, padres, que es importante que ellos vuelen por sí mismos, que ellos enfrenten la vida. No puede un hijo, una hija estar bajo el ala de los padres toda la vida. Ellos tienen que abrirse camino, que buscar la manera de emprender y llegar a vivir sin depender de nosotros en todos los aspectos. Hay lazos emocionales de toda la vida, afectivos, pero esto es otra cosa. Es importante que a nuestros hijos, sobre todo si tú tienes hijos pequeños, enséñales a tener esperanza, enséñales a tener fe, a ver con optimismo las cosas. Cancela de tu vocabulario un lenguaje pesimista. No hablo de salir de una realidad, hablo de una actitud interior. Es verdad que algunas veces se dan factores objetivos que nos pueden hacer propensos al pesimismo, a la depresión, y es importante tomarlos en consideración. El medio ambiente donde estamos es un medio, por ejemplo, en el aspecto laboral, es nocivo hoy en día, en general, en el mundo entero, ¿no? Porque realmente la gente vive para trabajar, no trabaja para vivir. Esa no es voluntad de Dios. Esa no es voluntad de Dios. Dios nos permitió vivir en una creación maravillosa. 6 días trabajó el Señor y el 7º descansó. Y ahora nosotros, los administradores de la creación, no descansamos nunca. Si por un empresario, si fuera por él, le hace trabajar al obrero de lunes a lunes. Y si fuera por el obrero,
pues no trabajo y que me pague sin trabajar. Entonces, tiene que haber una compensación de justicia, ¿no? Como no hay, hoy en día tenemos una sociedad agotada, cansada. Trabajos de 8, 9, 10, 11, 12 horas. Trabajos de domingo a domingo. El padre llega cansado, malhumorado, el carácter afectado, no tiene tiempo para estar con sus hijos. Todo eso va trayendo un desencadenamiento que produce una actitud de derrota en la familia. Problemas matrimoniales a causa del agotamiento. Trabajas y lo que trabajas apenas alcanza para sobrevivir. Lo ideal sería tener un trabajo que te permita vivir, tener una vivienda, tener un vehículo, comer, tener tiempo para divertirte con tus hijos, para formarlos, para educarlos, para enseñarles. Qué sabio es Dios cuando al pueblo de Israel le dijo que hiciera descansar a la tierra y que el mismo pueblo 6 días trabaje y un día descanse. El descanso, queridos, es importante. Nuestra cultura actual no tenemos el chip de las vacaciones ordenadas, planificadas, no tenemos el chip de voy a descansar definitivamente, desconecto el teléfono, no. Estamos 24/7 para trabajar, para las actividades, un activismo, ¿no? Un activismo exagerado. Evidentemente eso va a producir cansancio físico, cansancio mental, agotamiento mental, emocional, circunstancias que van a pesar en nuestra vida, van a provocar, van a producir un pesimismo. Y sin contar las circunstancias que ya vienen en la vida, un accidente, una enfermedad, una situación que no estaba en nuestras manos, pero que se nos vino encima, ¿verdad? Ahora, para este cansancio, para este agotamiento mental, ¿no? Psíquico, físico, resulta vital creer en la palabra de Dios, creer en la verdad de Dios y también tomar medidas necesarias para crear una cultura de descanso, de sosiego, de relax. El empresario debe ser justo en dar las 40 horas reales. El trabajador debe ser justo y honesto en rendirse y darse todo lo que pueda, lo mejor en esas 40 horas, para tener familias, tanto de las que dan trabajo como de las que trabajan, saludables emocionalmente. Queridos, eso engrandece a una nación, eso engrandece un país. Si España considerara estas palabras y hubiera un cambio de actitud para generar más espacios de tranquilidad emocional, nuestra querida España surgiría aún más. Si dejáramos a un lado esa vorágine de ir a trabajar, ¿no? Ese proceso industrializado en donde hay que producir y no me importa si trabajas 12 horas y si te pago menos, mejor. Y el otro, si yo trabajo menos y te robo como empresario, mejor. Eso daña a nuestra nación y cualquier nación. ¿Cómo afecta el pesimismo? Afecta terriblemente. Por eso es importante que nosotros oigamos lo que dice San Pablo, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, dice, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Segunda de Corintios 4:17. Enfrentar las circunstancias difíciles con la palabra de Dios. Si ahora estamos sufriendo injustamente, por ejemplo, ¿no? Lo veamos como algo pasajero, porque hay una gloria eterna que vale mucho más. Evidentemente el incrédulo dice, no, yo tengo que vivir aquí y ya está. Pero el creyente no. Esa esperanza escatológica del futuro es la que también nos da fuerza a nosotros. También dice Pedro que la palabra de Dios es motivo de gran alegría
a pesar de sufrir pruebas que son por un corto tiempo. Y nos compara con el oro, que perecedero, duro, el metal, el mineral más duro, se acrisola al fuego. Así también la fe vale mucho más que el oro y va a ser acrisolada por las pruebas. Mostrar por medio de la fe que la prueba no me va a vencer. Mostrar por medio de la fe que hay uno mayor que el problema. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Creer. Tener fe en la palabra de Dios. Vamos a ser dignos de aprobación, dice Pedro, con gloria y honor, cuando Jesucristo se revele. Por eso nuestra meta es llegar a ser como Jesús. Por lo tanto, queridos, con respecto a estas verdades de creer en la palabra de Dios, de poner nuestra esperanza como David, como Pablo, en lo que sale del corazón de Dios, creamos nosotros estas ecuaciones. Circunstancias difíciles más la verdad de Dios es igual a edificación. Hermoso. Repito, circunstancias difíciles más la verdad de Dios, edificación. Vamos a ver la contraparte. Circunstancias difíciles más la mentira de Satanás, destrucción. Repito, circunstancias difíciles más la mentira del diablo, de Satanás, destrucción. Existen dos factores subjetivos que desencadenan y producen el pesimismo, la depresión. Estos son una actitud egocéntrica frente a la vida y pensar acerca de nosotros mismos dándole credibilidad a las mentiras de Satanás. El primer factor, es decir, la actitud egocéntrica frente a la vida, que es un factor que produce el pesimismo, puede ser vencido de una sola manera. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Es decir, hay que poner a Cristo primero y yo detrás de Cristo. De esa manera yo niego mi ego, niego mi yo. El hedonismo queda crucificado en la cruz y Cristo es el que resalta en mi vida, porque ya no vivo para mí. Ya no le veo a mi esposa que hace una mala cara y pienso, mi ego me habla y me dice: mira, está pensando que tú así, tú asado y todo malo. Entonces ese ego lo crucifico y Cristo sale. Y le ve hacer malas caras a mi mujer y dice, está cansada. Puede ser que le duela algo. Y hay una lucha en el interior. Y de pronto ahí la carne quiere salir y dice: no, está pensando mal de ti, seguro te va a reclamar algo. Y Cristo dice: ámala, hónrala. Si le vas a decir una frase, no le digas una frase hiriente, dile una frase positiva, optimista. Cristo está delante, yo, el ego, queda detrás. Por lo tanto, cuando Cristo esté en el centro de nuestra vida y nosotros crucifiquemos el ego, haciendo caso a la palabra de Dios, viviendo para amar, para servir, para darnos a otros, como dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Marcos capítulo 8, versículo 3 dice: entonces Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. También en el libro de los Hechos 20:35 dice: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los que necesitan, recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo: hay más dicha en dar que en recibir.
Nosotros venimos de una cultura donde pensamos que si no recibimos es malo. Tengo que recibir. Recibir. Y si doy es malo. ¿Por qué? Porque me quedo sin nada. Ese es un principio totalmente anti-reino, anti-Dios. Y por eso hay pesimismo. Porque el criterio contrario a Dios me hace pensar que mientras más acumule riqueza, voy a estar mejor. Y la cultura de nuestros días es una cultura de acumulación de riqueza. Mucha gente hoy en la pandemia invierte su dinero en bienes raíces pensando que en el banco va a haber alguna crisis bancaria, alguna crisis financiera nacional y todas las divisas se van a ir por los suelos y va a perder el dinero que tiene. Entonces compra un departamento, un piso, una casa, un terreno y cuando se muere no se lleva nada. No disfruta, no bendice, no es generoso, no le da vida a esos recursos, los tiene inertes. Quiero ganar de los alquileres, quiero vivir de la renta. En la medida de lo justo está bien, pero cuando hay una acumulación de riquezas, yo sé de personas, hablo de aquí de mi ciudad, por ejemplo, que una sola persona puede llegar a tener 30 viviendas. 30 viviendas, una sola persona. Eso es injusto. Y ese agobio que esa persona debe tener. Por eso dice que el rico no es feliz, dice el Señor, ¿verdad? Y que no se salva, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, una puertita chiquitita, es el ojo. Es más fácil que el camello antes que un rico se salve. ¿Por qué? Porque la acumulación de riqueza produce un pesar al alma. La acumulación de riqueza es la adoración a Mamón, no a Dios. El poner tu corazón en ese terreno, en esa vivienda, en ese inmobiliario, en ese bien inmueble que tienes, en esa cuenta de ahorros, ahí está tu corazón y estás pensando. Y cuando llegan a ser viejitos, el viejito está pensando en su libretita del banco, cuánto tengo y cuánto hay que sacar, y saqué, y luego acusa a otros, es que me has quitado, es que me has robado. Esa es la cantaleta de los viejitos. Esperemos que no lleguemos con esas crisis, ¿verdad? Es que me has robado, me has quitado, me has estafado, pensando que sus bienes se están esfumando. Qué difícil debe ser eso. Qué duro debe ser afrontar situaciones como esas. Por eso Jesús dice, más dicha hay en dar que en recibir. Que tengamos, dice San Pablo, lo suficiente para vivir. Suficiente. Porque ninguno de vosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Romanos 14, 7, 8. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Nuestro Señor Jesucristo dice que este es el primero y más importante de todos los mandamientos. No a las riquezas, no a tu trabajo, no a un familiar, a un hijo, a un padre, una madre, más que a Dios. No, a Dios. Y el segundo, al prójimo, de latín próximo, ¿no? Hoy está de moda la palabra allegado. Tiene mucho que ver con prójimo, ¿no? Entonces, amar a Dios y amar al prójimo. El segundo factor que produce el pesimismo, ¿no?, se vence desechando las mentiras del diablo. Porque este es un factor importante que causa depresión, pesimismo, hasta enfermedades psicosomáticas y la misma muerte. Porque el enemigo es el padre de la mentira. Y queridos, perdónenme la expresión, pero es tonto creerle al diablo. Tenemos que rechazar, creer las verdades de Dios con respecto a nosotros, hasta que el pensamiento dominante acerca de nosotros esté de acuerdo a la palabra de Dios,
a su intención con nosotros y no a la del diablo. Por eso Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesucristo, y vida en abundancia. También San Pablo dice que dejemos toda mentira y hablemos verdad cada uno con su prójimo, porque todos somos, refiriéndose a la iglesia, un mismo cuerpo. Queridos, es importante escuchar la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, el Señor dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán mis discípulos y van a conocer la verdad. La verdad nos hará libres. La verdad nos hace libres. Libres del pesimismo, libres de la depresión, libres de la culpabilidad, libres del pecado, libres de la muerte. Decimos amén. Si usted está en su casa, diga un amén, que le escuchen los vecinos, ¿verdad? Porque si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Dice Jesús: ustedes no son hijos de su padre el diablo, refiriéndose a los hijos de Dios, a la iglesia, cuyos deseos quieren cumplir. El pesimista cumple los deseos del diablo, no de Dios. Porque él desde el principio ha sido un asesino y mentiroso, y no hay verdad en él. Y cuando miente, expresa de su propia naturaleza, porque es mentiroso. Todo va a ir mal, mentira. No me va a salir bien, mentira. Me voy voy a tener crisis, mentira. Me va a ir mal en la familia, mentira. Todo lo que sea destrucción, todo lo que sea subjetivamente perder, heridas, tenemos que rechazar. Tenemos que creer en el interior que hay una verdad sobrenatural mucho más poderosa aún que la circunstancia objetiva y real que estamos viviendo. El pesimista dice: eso no tiene solución. El discípulo, el que cree, dice: para Dios nada es imposible. El pesimista dice: me irá de mal a peor. El Hijo de Dios, el discípulo, dice: el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando, me va a llevar de gloria en gloria hasta la estatura de la plenitud de Cristo. El pesimista dice: ¡qué desgracia! Siempre a mí me pasa lo peor. El optimista, el Hijo de Dios, dice: gracias, Señor, pues con este sufrimiento tú estás forjando mi carácter. ¿Por qué? Porque se acuerda de la palabra de Romanos: todas las cosas salen para bien a los que aman al Señor. El pesimista dice: no puedo, perdón. Ahora sí, seguimos con perdón la interrupción, pero ahí hubo un corte en la cámara. Decía, el pesimista dice: no tengo suerte en la vida. El Hijo de Dios, el optimista, dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios. El pesimista dice: tengo temor de que las pruebas me aparten del Señor. El optimista dice: ¿quién me separará? ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, desnudez, hambre. El pesimista dice: todo parece que está contra mí. El optimista dice: si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nosotros? El pesimista dice: estas adversidades me van a hacer mucho mal. El optimista, el Hijo de Dios, dice: todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Podemos triunfar sobre el pesimismo.
Podemos vencer sobre el pesimismo. La respuesta cristiana al pesimismo no solamente es el optimismo, que constituye un estado de ánimo propio, inherente al ser humano que puede tenerlo. Va mucho más allá. Viene de un motor sobrenatural proveniente de la fe y la confianza en Dios. Fe es realismo desde el punto de vista de Dios. Yo como ser humano puedo tener una óptica, una perspectiva de una situación y voy a calificarlo como pesimista. Pero Dios tiene otra visualización sobre el escenario y Él lo ve con otra lente. Es importante que tengamos este criterio. Así que, queridos, necesitamos ver estas cosas como lo que son, desde la verdad de Dios, desde la palabra de Dios, desde la fe. La victoria que vence al mundo, dice la Escritura, es nuestra fe. El cristiano puede afirmar su fe sobre una base muy sólida a través de la palabra. El aliento, la confesión, es importante que de palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca y poder decir, di conmigo, creo que Cristo tiene poder para salvarme del pecado. Repítelo. Creo que Cristo tiene poder para salvarme del pecado. El pecado, queridos, es una esencia del egoísmo, del egocentrismo. Para ser salvado del pesimismo, debo ser salvado del egoísmo, del egocentrismo, liberado de mí mismo. Repite conmigo, Cristo reina. Cristo reina. Esa es una verdad que debe estar incrustada en nuestro corazón. Él es soberano sobre todo cuanto existe. Él es creador, dueño, sustentador, consumador de la vida. Todo está bajo su dominio. Amén. ¡Qué paz! Repite conmigo, creo que Dios me ama y que ama a todos los hombres. Repítelo, creo que Dios me ama y que ama a toda la humanidad. El que sabe que Dios lo ama no puede ser pesimista. El amor de Dios es positivo, dinámico. El verdadero amor es el de Dios y el verdadero amor echa fuera todo temor. Repite conmigo, creo en el poder de la resurrección de Cristo y en su triunfo definitivo. Otra vez, creo en el poder de la resurrección de Cristo y en su triunfo definitivo. Su victoria es nuestra victoria. La senda del justo se vuelve mejor cada día, dice Proverbios. Repite conmigo, creo que Dios tiene un plan y un propósito para mi vida y que interviene activamente en todas las cosas en bien de los suyos. Otra vez, creo que Dios tiene un plan y propósito para mi vida y que interviene activamente en todas las cosas en bien de los suyos. Amados, Dios tiene poder para cambiar todas las cosas. Toda situación puede ser modificada, transformada o encauzada por Él. Ninguna situación permanece estática, irremediable, a menos que Él lo determine así, por algo para bien. Porque Dios responde a toda oración. No al gusto de la oración, no a la necesidad de la oración, Él responde a la oración. No sé si me entiende. Me explico. Yo le pido algo, el Señor dice, sí, yo te escuché. Él responde a la oración, pero luego Él actúa conforme a nuestra necesidad, no conforme a nuestra exigencia. Él ve nuestra necesidad, Él ve nuestro tiempo, nuestro requerimiento, y Él hace conforme a su voluntad. Lo hemos visto tantas veces que no podemos desconfiar más. Tú has visto obrar a Dios en tu vida tantas veces. Sin embargo, el ser humano persiste en sus fines egoístas. Y esto, lamentablemente, puede terminar en una separación de Dios y de
todo bien, porque las proyecciones del egoísmo y del pesimismo son sombrías. Necesitamos creer estas afirmaciones que hemos repetido, proclamarlas con fe en voz alta. Para finalizar, quiero dar un consejo importante para vencer el pesimismo. Arrepiéntase de todo pesimismo que ha tenido en su vida. Arrepentimiento es cambiar la actitud, cambiar la mentalidad. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia. Meta, cambio. Noia, nous, mente, pensamiento, criterio. Cambie de criterio. Reconozca que deshonró a Dios haciendo su propia voluntad y no la de Dios. Eso es pecado. No concuerda con lo que Dios nos ha revelado en Cristo y en las Sagradas Escrituras. Por eso Él dice, niéguese a sí mismo, renunciando al egoísmo, confiese a Dios como Señor de su vida. Confiese al Señor como el jefe, el dueño, la máxima autoridad, renunciando al pesimismo, al egoísmo en su vida. Ponga su vida bajo el señorío de Cristo, como un claro acto de su voluntad, para decirle que Él, a partir de ahora, gobierna en todo en su vida. Discipline la mente, alíñela continuamente con la verdad revelada por Dios, no con las mentiras del diablo. Descargue ante Dios también en oración y súplica su preocupación, esperando la respuesta de Dios, no por mi petición, sino por lo que Él tiene para mí, porque es Padre. Nuestros hijos nos han pedido muchas veces golosinas, dulces. Nosotros le damos lo que ellos necesitan, la cantidad de dulce que necesitan, pero luego les damos buen alimento para que crezcan sanos y saludables. También dé gracias a Dios, siempre y en todo lugar. La actitud de gratitud es una vacuna, y esta sí es eficaz 100% en contra del pesimismo, en contra de la queja. El vocabulario de la queja y del pesimismo es vocabulario, lenguaje del idioma del reino de las tinieblas. El reino de Dios tiene otro lenguaje, es la gratitud, la alabanza. Proclame las verdades de la palabra con fe, con alegría, con gozo. El pesimismo es una actitud egocéntrica que deprime al hombre por juzgar subjetivamente que las circunstancias lo perjudican. La victoria viene por renunciar al pecado, al egocentrismo y creer que Jesucristo gobierna, reina sobre todo, que nos ama y que siendo vencedor interviene en todas las cosas para bien de los suyos. Amén. Oremos. Señor, gracias por esta lección que tu palabra nos deja esta noche. Aprender que todas las cosas salen para bien a aquellos que te aman. Que tú moriste en la cruz y resucitaste y estás sentado a la derecha, siendo Señor de todo, de la creación, de la historia, de los principados, de las potestades, de la humanidad, reconociendo que tú gobiernas y que en tu voluntad, Señor, tú nos has dado tu palabra para producir en nuestro corazón fe, esperanza, amor, gozo, paz. Creemos en estas verdades. Tomamos tu palabra para proclamarla con fe y tener victoria sobre la queja, el pesimismo, el egoísmo, la depresión. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque en esta pandemia, aún en circunstancias difíciles, tú levantarás a tu iglesia, sosteniéndola firmemente, afincándola firmemente sobre roca firme, para que ningún viento, tempestad, huracán, río, lluvia que golpee contra la casa la mueva, sino que estemos sobre roca firme, proclamando con alegría, con gozo, con esperanza, la victoria que hay en Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor esté con cada uno. Adiós.